Buenas tardes, mi nombre es Laura Sofía López Torres, soy del curso 11A y voy a exponer sobre los CFC y su influencia en la capa de ozono. Esta es la tabla de contenidos. Tenemos 4 temas de los que vamos a hablar. El primero es qué son los CFC y en dónde los encontramos. El segundo es cómo afectan químicamente la capa de ozono. El tercero es cómo se da la reacción química de los CFC en la capa de ozono. Y el cuarto tema es alternativas que se podrían utilizar para mitigar el uso de los CFC. Los CFC o clorofluorcarbonos son compuestos químicos formados por átomos de carbono, cloro y flúor. Estos compuestos son conocidos por su capacidad para destruir la capa de ozono en la atmósfera, debido a su estabilidad y su baja reactividad química. Los CFC fueron ampliamente utilizados en diversas aplicaciones industriales y comerciales, como refrigerantes, propelentes, en aerosoles, disolventes y como agentes espumantes en la producción de plásticos. Los CFC se volatizan y liberan en la atmósfera durante su uso y cuando se desechan o se eliminan incorrectamente una vez en la atmósfera, estos compuestos son transportados hacia la estratosfera, donde la radiación ultravioleta del Sol los descompone liberando átomos de cloro. Estos átomos de cloro son altamente reactivos y pueden catalizar la destrucción del ozono en un proceso químico conocido como reacción en cadena. Esto lo vamos a ver más adelante. Pues debido a todos estos efectos negativos sobre la capa de ozono y el medio ambiente, los CFC han sido regulados y restringidos a nivel internacional. Digamos, en 1987 se estableció el Protocolo de Montreal, un acuerdo global que tiene como objetivo eliminar gradualmente la producción y uso de sustancias que agotan el ozono, incluido los CFC. Como resultado de estas medidas, la producción y uso de CFC ha disminuido significativamente en muchas partes del mundo y se han buscado alternativas más seguras y respetuosas con el medio ambiente. ¿Cómo afectan estos a la capa de ozono? Los CFC afectan químicamente a la capa de ozono en la estratosfera a través de un proceso conocido como depresión del ozono. Este proceso implica una serie de reacciones químicas en las cuales los CFC actúan como catalizadores para la destrucción del ozono. En la estratosfera, los CFC liberados en la atmósfera son transportados por corrientes de aire hacia altitudes más altas. Allí son descompuestos por la radiación ultravioleta del Sol, liberando átomos de cloro altamente reactivos. Estos átomos de cloro pueden reaccionar con las moléculas del ozono, O3, en una reacción en cadena. El proceso en sí comienza cuando un átomo de cloro reacciona con una molécula de ozono, resultando en la forma de una molécula de dióxido de cloro y una molécula de oxígeno. El dióxido de cloro puede luego reaccionar con otra molécula de ozono, regenerando el átomo de cloro y formando dos moléculas de oxígeno. El átomo de cloro regenerado puede repetir el ciclo destruyendo múltiples moléculas de ozono antes de ser finalmente eliminado de la atmósfera por otras reacciones químicas. En este proceso de depresión del ozono es significativo porque la capa de ozono en la estratosfera desempeña un papel crucial en la protección de la vida en la Tierra, al filtrar gran parte de la radiación ultravioleta dañina del Sol. Cuando se destruye la capa de ozono, más radiación ultravioleta llega a la superficie de la Tierra, lo que puede tener efectos perjudiciales tanto para la salud humana, los ecosistemas y los animales, y en sí también materiales. Como el siguiente paso tenemos la reacción química, y la reacción química de los CFC en la capa de ozono ocurre en varias etapas y se conoce
ciclo catalítico de construcción del ozono. A continuación, describiré las etapas principales de esta reacción. Como primero, tenemos liberación de CFC en la estratosfera. Los CFC son liberados en la atmósfera por actividades humanas, como el uso de aerosoles, refrigerantes y disolventes industriales. Como segundo, tenemos el transporte hacia la estratosfera. Los CFC son transportadores por corrientes de aire desde la troposfera, que es la capa más baja de la atmósfera, hacia la estratosfera, que es la capa donde se encuentra la capa de ozono. Como tercero, tenemos la descomposición por radiación ultravioleta. En la estratosfera, los CFC son descompuestos por la radiación ultravioleta de alta energía del Sol. Esta radiación rompe las moléculas de CFC, liberando átomos de cloro y átomos de flúor. Como cuarto, tenemos reacción del átomo de cloro con el ozono. El átomo del cloro liberado reacciona con una molécula de ozono O3, produciendo una molécula de monóxido de cloro y una molécula de oxígeno. Como quinto tenemos regeneración del átomo de cloro. La regeneración del átomo de cloro, la molécula de monóxido de cloro, puede reaccionar con otra molécula de ozono, regenerando el átomo de cloro y reproduciendo dos moléculas de oxígeno. Y como último paso tenemos la repetición del ciclo. El átomo de cloro regenerado puede continuar el ciclo reaccionando con más moléculas de ozono y destruyendo así múltiples moléculas de ozono antes de ser eliminado por otras reacciones. Este ciclo catalítico de destrucción del ozono es perjudicial porque reduce la concentración del ozono en la estratosfera, debilitando la capa de ozono y permitiendo que más radiación ultravioleta alcance la superficie de la Tierra, y ya sabemos cuáles son los daños que esta nos puede generar. Por último, tenemos alternativas para mitigar su uso. En estas alternativas para mitigar su uso, tenemos, pues para reducir su impacto en la capa de ozono, se han adoptado diversas alternativas más seguras y amigables con el medio ambiente. Algunas de estas principales alternativas incluyen a los HFC, que son los hidrofluorocarbonos, que son compuestos químicos que no tienen cloro y tienen un impacto insignificante en la capa de ozono. Se utilizan como sustitutos directos de los CFC en aplicaciones como sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los HFC tienen un potencial de calentamiento global más alto que los CFC, por lo que también se busca limitar su uso para mitigar el cambio climático. Tenemos los HCFC, que son los hidroclorofluorocarbonos, que son compuestos químicos que contienen cloro, pero en menor medida que los CFC. Se han utilizado como alternativas temporales durante la transición hacia sustancias que son menos dañinas para la capa de ozono, como los HFC. Sin embargo, los HCFC también tienen un impacto negativo en el cambio climático, por lo que su uso se está reduciendo gradualmente. Como tercero tenemos compuestos naturales y mezclas que se han desarrollado refrigerantes y propulsores basados en compuestos naturales como hidrocarburos, em, digamos, como por ejemplo el propano y el isobutano, el amoníaco, los cuales no agotan la capa de ozono y tienen un bajo potencial de calentamiento global. También se han creado mezclas de varios refrigerantes y propulsores para mejorar la eficiencia y seguridad en diversas aplicaciones. Como otra alternativa, tenemos las tecnologías y prácticas alternativas, que además de las sustancias químicas alternativas, también se están implementando pues, tecnologías y prácticas para reducir la necesidad de estas sustancias que agotan el ozono.
Esto incluye mejoras en la eficiencia energética del sistema de refrigeración y aire acondicionado, el uso de aislamiento térmico de alta calidad, diseño de productos más duraderos y reciclables y promoción de sistemas de recarga y reutilización. Esto es fundamental considerar el equilibrio entre la protección de la capa de ozono y la mitigación del cambio climático al elegir estas alternativas adecuadas. Pues en sí, como otro, tenemos el aire y dióxido de carbono, que en ciertos casos se han buscado alternativas basadas en estos, ya que también se usan en sistemas de refrigeración y climatización en aplicaciones específicas, como en refrigeraciones comerciales y sistemas de transporte refrigerados. Em, También en sí los acuerdos internacionales como lo son el Protocolo de Montreal y el Acuerdo de París, pues establecen regulaciones y metas para fomentar la adopción de sustancias y prácticas más sostenibles en diferentes sectores industriales. Pero según un artículo de National Geographic, cito textualmente lo que dice, y es que en una coalición de científicos y expertos en política de la organización sin ánimo de lucro, Drawdon, clasificaron por nivel de impacto las 100 principales soluciones al cambio climático. Nadie creía que la gestión de refrigerantes, que incluye los CFC y otras clases de productos químicos conocidos como HCFC o HFC, figuraría en los primeros puestos de la lista, pero así fue. El estudio de Drawdon estimaba que la eliminación adecuada de los refrigerantes antiguos, en lugar de permitir que se filtraran el aire, sería equivalente a prevenir la llegada de casi 90 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Es el equivalente a más de 17 años de emisiones de CO2 en Estados Unidos. Es una solución importantísima, afirmó Chris Frischman, director de la investigación de Drawdon. Así que la parte científica queda clara. Limpiar el legado mundial de CFC ayudaría a prevenir que los gases de efecto invernadero adicionales cambien el clima aún más, pero aún se está pensando en la forma de conseguirlo, sobre todo en países en vías de desarrollo, debido a que problemas financieros y logísticos, con todo, una nueva ola de emprendedores creen haber encontrado soluciones finales para el clima y las empresas. Con esto podemos concluir que nosotros usamos mucho sustancias que no sabemos que pueden llegar a ser muy peligrosas para nuestra capa de ozono, para nuestra salud, pero todavía no hemos encontrado cómo mitigar su uso porque es muy complicado a estas alturas mitigar el uso de unos compuestos cuando se han llegado a usar por bastante tiempo y tienen una repercusión muy importante en nuestras vidas, ya que los usamos bastante. La idea de esto es que vamos a tomar un poco más de conciencia y tratar de buscar unas alternativas para disminuir los gases de efecto invernadero, el cambio climático. Estas son las bibliografías que encontré y muchas gracias por su atención.